que estamos continuando en este cuarto Congreso Nacional en Ciencias Contables y Auditoría. El día de hoy tenemos a nuestro estimado capacitador, el magíster Miguel Ángel Quisber Antonio, quien es auditor, docente de pre y posgrado, tiene diplomados en auditoría interna y en gestión, gobierno electrónico y gestión pública, tributación y educación superior. Desempeñó la función de auditor en las siguientes entidades: en la Aduana Nacional, administrador de aeropuertos y servicios auxiliares de la navegación aérea; ASANA, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, GALP; Contraloría General del Estado; Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, la SPB; PricewaterhouseCoopers. Actualmente desempeña la función de auditor en la unidad de auditoría interna en la Procuraduría General del Estado. Un excelente desempeño laboral, estimado licenciado Miguel Ángel Quisber Antonio. Y le vamos a dar el paso la palabra a usted, estimado licenciado, para que pueda iniciar con su capacitación. Muchas gracias. Adelante, estimado licenciado. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Y bueno, muy grata la presentación por parte de nuestro anfitrión. Como menciono, hoy vamos a referirnos a lo que es la evidencia de la auditoría y los hallazgos, principalmente desde una perspectiva en la cual nosotros conocemos tanto teórico. Sí es necesario, y siempre menciono eso a mis estudiantes, que aprendamos en función a lo que vamos viendo. Es así que les voy a pedir, si en algún momento tienen duda o alguna consulta que realizar, háganmela en su momento y la vamos a aclarar para que podamos proseguir y continuar con nuestro respectivo avance. Para que no tengamos problemas con el tema de la conexión a internet, porque seguramente muchos están desde el celular, todos les voy a pedir desactivar sus cámaras y lo propio lo voy a realizar para que podamos comenzar. Bueno, un favor más, estimado licenciado, a todos los participantes que quieran hacer tengan sus dudas, lo pueden hacer a través del chat o a través de lo que es por audio, alzando la mano para poder desactivar el micrófono. Disculpe, licenciado, adelante. Bien, comenzamos. Disculpe, licenciado, no lo escuchamos.
Una disculpa, creo que el licenciado tuvo un error técnico. En un momentito, por favor, continuamos. Estimado licenciado, ¿nos escucha? Sí, lamentablemente tuve una baja del internet. Mil disculpas a todos. No se preocupe, licenciado. Adelante. Bien, a ver, continuemos. Les mencionaba antes de que tengamos esa pequeña interrupción que durante las etapas de la auditoría, tanto planificación y ejecución como comunicación de resultados, rompemos ese paradigma de decir que la evidencia solo se la obtiene en la etapa de ejecución. La evidencia la obtenemos a partir de la planificación hasta la comunicación de resultados. Y ustedes se fijarán más adelante cómo incursiona la evidencia en cada una de estas etapas. Vamos a comenzar viendo a través de este pequeño flujo en el cual tratamos de resumir este aspecto relacionado con la planificación con el término de evidencia, haciendo hincapié a que la planificación se va a centrar en una valoración de riesgos inherentes y de control, así como determinar la naturaleza, alcance y oportunidad. A través de esto nosotros iniciamos la ejecución, es decir, que vamos a ver nuestra conclusión de la fase de planificación. ¿Cómo concluye nuestra planificación? Al momento de que nosotros elaboramos nuestro memorándum de planificación de auditoría y por ende establecemos nuestro respectivo programa de trabajo o programa de auditoría. Un programa en el cual nosotros vamos a detallar los procedimientos de auditoría como respuesta a los riesgos evaluados. A través de esto nosotros vamos a poder aplicar procedimientos para obtener evidencia competente o apropiada y suficiente. Nosotros obtenemos esta evidencia, la evaluamos y determinamos o tomamos una decisión. Si requiere trabajo adicional, volvemos a planificar y seguimos nuevamente el mismo proceso. En el caso de que no se requiera ningún trabajo adicional, como vemos acá en esta partecita que dice no, se cuenta con evidencia competente y suficiente para sustentar las conclusiones u opiniones y hallazgos. Y con esto nosotros establecemos nuestra redacción de los hallazgos y o limitaciones. Entonces, como ven, este aspecto
esta decisión de poder considerar si tenemos evidencia o no la tenemos, nos va a facilitar de mucho, ya que si tenemos o requerimos un trabajo adicional, volvemos a hacer planificación, volvemos a iniciar nuestra ejecución, establecemos un programa, aplicamos procedimientos y volvemos a evaluar la evidencia. Se nos va a hacer posiblemente muy común escuchar a algunos docentes decir que el memorándum de planificación de auditoría podemos volverlo a hacer o lo podemos hacer una vez que estamos haciendo recién el trabajo de campo. Posiblemente no sea de esa forma. Nosotros como auditores establecemos nuestro MPA, delimitamos nuestro programa de auditoría y si en el caso de que nosotros optemos por requerir trabajo adicional, elaboramos una adenda a nuestro MPA. Ese es el término, elaborar una adenda. Es decir, que vamos a modificar ciertos aspectos en los cuales podemos modificar el objetivo y podemos modificar nuestra metodología o incluso nuestro alcance. En muchas de las ocasiones, y actualmente lo que viene observando la Contraloría es en el aspecto de la metodología, que no establecemos un método cualitativo. Eso todo debido a que los auditores antiguos, podríamos decirlos, en los denominados viejos lobos de mar, siempre se han centrado en establecer en un método cualitativo. Es decir, que no vemos el aspecto cuantitativo. Entonces la Contraloría, a partir de la gestión anterior, viene revisando todos los informes de auditoría, todos los MPAs, por ende, al establecer que esta metodología sea tanto cualitativa como cuantitativamente. Y esto vamos a determinar nosotros a través de la evidencia. Entonces, como ven, en la planificación sí es muy importante que nosotros tengamos una evidencia, como su término lo dice, suficiente y también competente. Ya si nos basamos en lo que es nuestra normativa, nos vamos a ir a nuestra norma de auditoría 1, nuestras normas básicas de auditoría de estados financieros, la cual nos hace mención a tres aspectos que estamos remarcando ahora. La documentación, señalando que el auditor debe documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar evidencia de que la auditoría se practicó de acuerdo con las normas. La planificación al momento de determinar y programar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría que se llevarán a cabo. Y lo que nos interesa, la evidencia de auditoría, en la cual nos señala que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de dos tipos de procedimientos, de cumplimiento y también procedimientos sustantivos. Estos dos tipos de procedimientos nos van a permitir obtener conclusiones razonables acerca de la información financiera. Entonces, si nosotros asociamos nuestros procedimientos con nuestra evidencia, vamos a señalar que en el de cumplimiento establecemos pruebas de controles y en los sustantivos determinamos evidencia analítica y de detalle. Como ven, son términos que muy comúnmente nosotros siempre los escuchamos en una auditoría financiera, pero si nosotros vamos viendo los otros tipos de auditoría, sea ambiental, sea de cumplimiento, sea operativa, sea de proyectos, sea de tecnologías de la información, en todos los casos nosotros establecemos los mismos tipos de evidencia, tanto suficientes, competentes, aplicando procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos. Eso quiere decir que en ningún tipo de auditoría se va a llegar a cambiar. En todos va a ser lo mismo. Nuestros procedimientos de cumplimiento están diseñados para obtener una seguridad razonable.
Esto a través de los controles internos en los que el auditor va a depositar su confianza. En cambio, nuestros procedimientos sustantivos van a estar diseñados para obtener evidencia de que los datos producidos están completos, son exactos y son válidos. Entonces vamos a hacer referencia a dos tipos de procedimientos sustantivos. Las pruebas de detalle de las operaciones y de los saldos y el análisis de relaciones y tendencias importantes, en el cual vamos a incluir una investigación que va a resultar de fluctuaciones y partidas poco usuales, comúnmente lo que denominamos nuestras pruebas analíticas. Sea cual fuere el procedimiento que aplicamos, nosotros nos recopilamos evidencia. Ese es nuestro aspecto que nosotros debemos considerar y tener muy presente. Y así nos referimos a nuestra norma de auditoría 5, documentos del auditor, que aclaramos, esta ya no está vigente. En sus definiciones nos señalaba que los papeles de trabajo en conjunto elaborados deberían tener ciertos objetivos: respaldar documentalmente el dictamen del auditor, respaldar el cumplimiento de normas de auditoría, facilitar al auditor a registrar y documentar, facilitar y evidenciar la supervisión y control de calidad, servir para evaluar el desempeño de auditores, respaldar el proceso de la auditoría, organizar, uniformar y coordinar el trabajo de auditoría, ver nuestra fuente de información para utilizarla en futuras auditorías, a través de que nosotros podamos considerar dentro de esta norma que nuestros documentos básicamente nos van a ayudar a obtener esa evidencia, que pueden ser documentos, registros, informes, CDs, videos, fotografías y otros que nosotros podamos considerar. A partir de esto, nosotros vamos a referirnos a nuestros procedimientos de auditoría, ya profundizándolos más a detalle. Entonces vamos a señalar que nuestros procedimientos de auditoría van a ser ese conjunto de técnicas aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas al sujeto o examen, para que nosotros podamos obtener evidencia y fundamentar su opinión. Eso va a implicar que en una auditoría podemos realizar varios tipos de pruebas de auditoría: pruebas de control, pruebas sustantivas, sean analíticas o sean de detalle. Muy comúnmente, y en la experiencia que tengo, yo les puedo señalar que en lo que es obtener evidencia, no está simplemente con decir, ah, esto es caja, y voy a hacer un procedimiento sustantivo. No tenemos, como bien podríamos mencionar, algún libro o algún texto, alguna normativa que nos diga, si ustedes ven caja, esto va a una prueba de control, por decir. Si ustedes ven inventarios, esto se va a una prueba sustantiva. No hay alguna normativa que nos señale eso. Entonces, todos nosotros lo vamos a considerar al criterio del auditor. El auditor siempre va a tener un criterio muy diferente. Entonces, eso va a implicar y va a partir mucho a partir de la experiencia que el auditor llegue a obtener en el desempeño de sus actividades y en la realización de lo que amerita en su trabajo. Dentro de estos tipos de procedimientos de auditoría, en esta ocasión nos basamos en nuestra NIA 330, como ven, considera en su punto 4 los procedimientos sustantivos, es decir, los procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones a través de nuestras pruebas de detalle, en las cuales vamos a ver tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar, y nuestros procedimientos analíticos que van a ser sustantivos. En cambio, nuestras pruebas de control van a ser procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección de incorrecciones materiales. Entonces, esto va a implicar mucho a ese aspecto que les acabo de mencionar. Nosotros
establecemos cualquiera de estos procedimientos en función al criterio del auditor. Y así en este momento a cualquiera de ustedes, por ejemplo, yo les digo, ¿cuál sería el procedimiento más usual que nosotros podamos considerar dentro de un proceso de contratación? Primero, para establecer ese aspecto, nosotros tendríamos que conocer qué es lo que nos dice nuestro decreto supremo 181 en primera instancia. Pongámonos que ya lo conocemos de memoria, que sabemos cómo es todo el procedimiento, desde publicar en el SICOES hasta que tengamos ya una empresa ya adjudicada para realizar el respectivo proceso. Conocemos. Tenemos que saber qué procedimiento vamos a aplicar. Podemos utilizar una prueba de controles o podemos utilizar un procedimiento sustantivo. Principalmente, por lo menos en lo que son procesos de contratación, utilizamos las pruebas de controles. ¿Por qué utilizaríamos esto? Un aspecto que yo les voy a decir, un pequeño truco en esto, es que nosotros podamos establecer nuestro respectivo flujograma. En el flujograma nosotros vamos a ir viendo cuáles son todos los pasos que se realizan durante el proceso de contratación y donde tengamos alguna solicitud de documento, nosotros vamos estableciendo nuestras pruebas de controles. Establecemos esos controles que se va a tener, elaboramos una planilla y vamos llenando. ¿Tiene inicio de proceso de contratación? Sí. ¿Se ha adjudicado o se ha lanzado la publicación en el SICOES? Sí. Un siguiente paso. Se ha presentado 3 propuestas para ser evaluadas y adjudicadas. Nosotros vemos que solamente ha habido una. No ha habido 2, entonces ya le ponemos no. Entonces nuestras pruebas de controles van a ir en ese sentido. En marcar, tiene, no tiene. Muy habitual cuando entramos a trabajar a una firma de auditoría. En una firma de auditoría ya nos dan toda una planilla cuando empezamos como pasantes. Nos dan toda la planilla y nos dicen, van a verificar si dentro del proceso, o es decir, de un proceso de contratación, o sean revisiones de carpetas crediticias, ¿tiene este documento? Ya, vas tiqueando. ¿No tiene el documento? Pones no. Y todos los que sean no, ya sacamos nuestra observación. Entonces ya determinamos nuestro hallazgo. Es por eso que he decidido denominarlo al título de nuestro curso de ahora, Evidencia de Auditoría y Hallazgos, ya que como verán, ambos aspectos están netamente relacionados. Ahora, dentro de estos procedimientos de auditoría, nosotros vamos a considerar comparaciones, análisis de relaciones, pruebas de diagnóstico, índices financieros, análisis de tendencias o variaciones, pruebas globales, pruebas de cumplimiento, recuento o inspección física, una confirmación de saldos, un posible recálculo, inspecciones y revisión de documentos, vamos a tener una reconstrucción del flujo operacional, vamos a tener datos de pruebas e incluso actualizaciones de sistemas. Entonces, como ven, son muchos aspectos que nosotros podemos considerarlos netamente importantes para obtener evidencia. Una evidencia que se nos va a hacer muy importante a través de este tipo de procedimientos. Cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos comparaciones, habitualmente cuando nosotros revisamos, por decir, bancos, nosotros revisamos bancos y vemos nuestro extracto de cuenta del banco, tenemos un importe resultante al final de la gestión y nosotros debemos comparar ese importe que nos refleja, uno, con el libro mayor y también con lo que esté reflejado en el balance general. Entonces ahí nosotros vamos haciendo comparación. Pónganse que en el supuesto caso establecemos que hay una diferencia en lo que es nuestro saldo de las libretas bancarias con nuestro saldo de la conciliación. Entonces ahí nosotros ya tendríamos
una observación de auditoría, un hallazgo. ¿Cómo vamos a sustentar eso? A través de evidencia. ¿Cuál va a ser nuestra evidencia? Uno, vamos a tener la libreta bancaria. Dos, podemos tener el mayor de bancos. Otro procedimiento que podemos utilizar. No estamos satisfechos con el saldo que tenemos en ambos registros. Hacemos una confirmación externa al banco. Entonces pedimos, ¿cuánto es el saldo de esta cuenta bancaria? El banco nos responderá. Nuevamente hacemos una comparación, una confirmación de saldos y vamos a verificar si se presenta alguna posible diferencia para determinar algún hallazgo o en su caso, si es que es casualmente el mismo importe, entonces nuestro saldo o nuestra diferencia va a ser cero. Entonces, como ven, podemos aplicar diferentes tipos de procedimientos de auditoría. Lo mismo al considerar en cualquiera de uno de estos casos. Recálculo que, por ejemplo, si se nos viene a la mente, nosotros podemos asociar con el recálculo de depreciaciones de los activos fijos o amortizaciones cuando nosotros veamos que hay alguna posible diferencia. ¿Cómo vamos a determinar esa diferencia? Va a ser a través de efectuar un nuevo recálculo a lo que sea los saldos o los reportes que nosotros lleguemos a obtener. Entonces, como verán, y es un aspecto muy habitual el establecer estos tipos de procedimientos, principalmente cuando nos abocamos a una cuenta en específico. Y así nos podemos hablar en muchos más ejemplos. Posiblemente nos va a tomar mucho más tiempo. Esto nos llevaría a por lo menos 2 o 3 clases, viendo qué aspectos consideramos cuando revisamos activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos. Entonces los procedimientos van a ser muy diferentes. No va a ser el mismo procedimiento de cuentas por cobrar con cuentas por pagar, por ejemplo. Son procedimientos muy diferentes. Ya dentro de lo que es nuestra evidencia de auditoría, comúnmente, esta evidencia de auditoría, si nos basamos nuevamente en nuestras normas, nuestra NIA 500 nos establece que la evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. Cuando tenemos una adecuada evidencia, es cuando la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad, para respaldar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. Cuando vamos a ver que nuestra evidencia tiene una suficiencia, es cuando la cantidad de la evidencia de la auditoría necesaria dependa de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. Y esto nos va a llevar a que el auditor pueda diseñar y aplicar procedimientos que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias, esto con el fin de obtener evidencia de auditoría. También establecemos al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, ya que el auditor va a considerar la relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Entonces, como ven, son algunos aspectos que nosotros podemos considerar dentro de lo que va a ser determinar nuestra evidencia. Ya nuevamente hacemos mención al realizar el diseño de las pruebas de controles y las pruebas de detalle, ya que a través de esto el auditor va a determinar los medios de selección de los respectivos elementos. Y el auditor va a determinar modificaciones o adiciones a los procedimientos de auditoría si es que la evidencia de auditoría obtenida de una fuente es incongruente con la obtenida de otra fuente. En este caso nos podemos referir a ese ejemplo que les mencionaba. El banco nos hizo un saldo diferente cuando nosotros vemos que en los registros o en la libreta bancaria tenemos un importe muy diferente. Entonces ahí nuestro saldo va a ser incongruente. ¿De dónde obtenemos nuestra evidencia? De los reportes, de los sustentos, de los documentos físicos que nosotros podamos llegar a obtener.
Entonces, básicamente, nuestra evidencia de auditoría la vamos a resumir como la información obtenida por el auditor durante el proceso de auditoría para respaldar sus conclusiones, así como sus opiniones. Y esto va a incluir aquella información derivada de las evaluaciones de riesgo inherente, el riesgo de control y la aplicación de pruebas de cumplimiento, así como de pruebas sustantivas. Entonces, como vemos, estas pruebas están relacionadas con la evidencia de nuestra auditoría. Son dos pruebas que nos van a ayudar y nos van a facilitar a que podamos obtener mayor evidencia. ¿Cuáles deben ser esas características de nuestra evidencia? Nuestra evidencia nosotros vamos a decir que debe ser confiable, es decir, que deba provenir de fuentes independientes, debe existir un adecuado control interno y se obtiene por métodos directos. Por así decirlo, ¿quién es confiable? Habitualmente, en un aspecto que yo les puedo mencionar, cuando realizamos una auditoría a una dirección o a una unidad, nuestra fuente más confiable son las secretarias, porque ven, saben y conocen muy bien qué es lo que se está realizando. Entonces va a ser un aspecto muy importante que podamos hacernos amigos de la secretaria y a medida que vayamos hablando nos va a contar, parece que están haciendo de esta forma, hay algún posible error. Entonces eso ya nos da a que nosotros podamos tener esa susceptibilidad y poder profundizar en algunos de esos aspectos que nos puedan hacer mención. Nuestra otra característica es que la evidencia deba ser suficiente, es decir, que se deba sustentar las conclusiones tanto en calidad como en cantidad. Comúnmente esto nos va a ser un aspecto muy relevante, ¿no? Nosotros sabemos que la evidencia, por ende, debe ser suficiente y competente. Entonces acá nos referimos tanto a la calidad como a la cantidad. Nuestra evidencia debe ser económica, nos debe resultar en un costo-beneficio. La evidencia también debe ser disponible y oportuna, es decir, que tenga que obtenerse dentro del tiempo establecido para la auditoría. En el peor de los casos, suele suceder que cuando ya estamos trabajando el informe de auditoría, ya estamos a minutos de emitirlo, el auditor junior o el auditor senior se acerca al jefe de auditoría y le dice, jefe, todavía no tiene que salir el informe. La observación que estaba determinando tiene todos estos hallazgos. Los acabo de analizar y va a ser que el informe cambie. Entonces acá estamos yendo en contra de decir que va a ser oportuno. Si hubiera sido oportuno, si el auditor una semana antes hubiera determinado y hubiera analizado todos esos documentos para determinar cuál va a ser el resultado de nuestro informe de auditoría. Entonces, como ven, también debe cumplir esa característica de ser oportuno y de ser disponible en su respectivo momento. Tenemos dos tipos de evidencia, tanto de control como sustantivos. De control que nos van a proporcionar satisfacción sobre los controles identificados, en el sentido que existen y han operado eficazmente durante el periodo bajo examen, y sustantivo cuando se brinde satisfacción de auditoría sobre las afirmaciones contenidas en los saldos y componentes de los estados financieros que van a ser sujetos al examen. Como ven, estos dos tipos de evidencia también van ligados a lo que eran o a lo que son nuestros procedimientos de auditoría. Procedimientos que van a estar ligados totalmente de obtener evidencia. Se nos es habitual que cuando nosotros obtenemos evidencia, también debamos ver sus respectivos atributos de gerencia. Atributos de gerencia al considerar
que estos deben ser tomados en cuenta al momento de elaborar el respectivo programa de auditoría. Entonces acá nosotros vamos a ver la existencia, la integridad, los derechos y obligaciones, la ocurrencia, la evaluación y también la exposición. Existencia, al ver que los activos y pasivos existen en una fecha determinada. Nuestra integridad, al ver si no hay activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrar, ni partidas sin revelar. Nuestros derechos y obligaciones a través de establecer que un activo o un pasivo pertenece a la entidad a una fecha dada. Nuestra ocurrencia, en la cual se debe ver que las transacciones han ocurrido y pertenecen a la entidad. Nuestra evaluación, al delimitar que los activos y pasivos se encuentran valuados apropiadamente. Y nuestra exposición, al momento de que consideremos que las operaciones están presentadas y reveladas adecuadamente. Entonces son 6 atributos de evidencia, los cuales nos van a ayudar a poder asociar cada uno de estos con algún procedimiento de nuestro programa de auditoría. Ya si nosotros nos fijamos un programa, tenemos un punto que está relacionado con los objetivos. Y esos objetivos van a ser formulados con cada uno de estos atributos. Entonces vamos a ver si es que está asociado, sea existencia, sea integridad, sea evaluación o incluso la exposición. ¿Cómo debe ser nuestra evidencia? De acuerdo a nuestras normas de auditoría gubernamental, en su norma 224, nos establece que la evidencia debe ser suficiente y debe ser competente. Ahora nos fijamos por qué. Competente porque va a estar relacionado con la calidad y suficiente con la cantidad. Entonces son dos términos muy comunes que nosotros vamos a ver. Y aquí obtenemos de la evidencia al menor costo posible. ¿Cómo nosotros vamos a ver o vamos a saber si la cantidad de la evidencia que estamos recolectando es la adecuada? Muy comúnmente, cuando empezamos a trabajar de pasantes en una consultora, más que todo en PricewaterhouseCoopers, en la firma que he estado trabajando yo a inicios, podía ver algunos pasantes que sacaban fotocopias de todos los documentos. Entonces, si veía una carpeta, fotocopiaban toda la carpeta. Posiblemente yo lo hubiera hecho del mismo modo, pero esto también depende tanto del criterio como de la forma de comunicación que se tenga con el supervisor, con los auditores junior, los cuales ya te van a indicar de un cierto modo qué documentos se deben respaldar. Entonces, si nosotros vemos un proceso de contratación, no va a ser necesario que lo fotocopiemos desde el inicio hasta el final. Aquí nos va a ayudar ese truco que les decía hace un momento de elaborar un flujograma. Entonces, en ese flujograma, como les mencionaba, nosotros debemos establecer qué documentos deben ser presentados paulatinamente durante el proceso. Entonces, nosotros vamos a fotocopiar solamente esos documentos. Y eso va a hacer que podamos cumplir con la evidencia que sea competente, de calidad, que estamos fotocopiando lo necesario para poder respaldar nuestra evidencia y en relación a la cantidad, ya que esas hojas pueden ser unas 15 o 20 hojas que nos van a resumir todo el proceso, que no va a ser necesario que fotocopiemos 230 hojas, 300 hojas, que muy comúnmente posiblemente se nos venga a la mente cuando nos dicen fotocopie todos los documentos que usted considere necesarios para respaldar la revisión de procesos de contratación. Entonces, nuestro criterio se debe centrar en ver esos dos aspectos, la calidad y la cantidad. Para que nuestra evidencia sea competente, esta debe ser válida y debe ser
relevante. Válido, ya que en este caso podemos obtenerlos de fuentes independientes a la entidad auditada, cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor, por ejemplo, a través de recuentos físicos, observaciones, cálculos e inspecciones, de documentación original, cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno, vamos a considerar que nuestra evidencia es válida, porque nosotros mismos estamos obteniendo de cualquiera de estas situaciones que se puedan presentar. Nuestra evidencia debe ser relevante cuando exista una conexión lógica ante el propósito u objetivo del procedimiento de auditoría. Esto que va a ser diseñado para ser aplicado y la afirmación bajo el examen. Entonces acá nosotros vamos a poder cumplir con este término de que nuestra evidencia sea relevante, que nosotros podamos tener toda esa documentación que tenga un cierto propósito. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a regir en ese término de no es fotocopiar por fotocopiar. Todo debe estar totalmente secuenciado y principalmente bajo ese aspecto de que nos va a centrar posiblemente un flujograma que muy comúnmente en las unidades de auditoría interna nosotros revisamos el manual de procesos y procedimientos. Entonces ahí ya tenemos todo el procedimiento que se hace, sea para una conciliación del fondo rotatorio o incluso de los procesos de contratación. En cambio, es muy diferente cuando trabajamos en una firma de auditoría externa. La empresa no tiene un manual de procesos y procedimientos. Entonces nosotros por iniciativa debemos ver qué es lo que se realiza y ir anotando. Paso 1, se realiza esto. Paso 2, ¿y cómo vamos a hacer eso? Obteniendo nuestra respectiva evidencia. Hacemos esa cronología, la consultamos con la persona que está a cargo, nos dirá si habrá que corregir algún punto y en base a eso nosotros establecemos nuestro procedimiento de control. Entonces ya en nuestro procedimiento de control vamos llenando tiene, no tiene, tiene, no tiene. O el común. Sí, no, sí, no, sí, no. Entonces ese procedimiento va a partir de 1, si es que estamos en la figura de auditores internos, o 2, si es que estamos en la figura de auditores externos, que como les acabo de mencionar, son aspectos muy diferentes. Nuestra evidencia también debe ser suficiente si es que basta para sustentar la opinión o las conclusiones del auditor. Entonces, en esto nos basamos en la cantidad y el tipo de evidencia que nosotros consideremos. Para esto, el auditor no necesita examinar toda la información disponible. Simplemente se centra en considerar su respectivo criterio. Si el criterio del auditor se basa en decir solamente, a ver, ¿cómo lo vamos a plantear esto de suficiente? Para que nos vamos a ir mucho a la teoría. Vámonos a la práctica. Si, por ejemplo, nosotros queremos revisar dentro de lo que es auditoría interna a los consultores de línea, ¿cómo vamos a saber que nuestra evidencia va a ser suficiente? Vemos que son 40 consultores que se han contratado en toda la gestión. ¿Va a ser necesario que fotocopiemos el proceso de los 40 consultores? No. Suficiente que fotocopiemos 2 casos, 2 o 3 en el peor de los casos, porque en el resto va a ser el mismo procedimiento. Simplemente nosotros vamos a elaborar nuestra planilla y vamos a ir marcando si tiene, no tiene, si tiene o no tiene. Siempre. En base a eso, nuestra evidencia la vamos a catalogar como suficiente porque solamente vamos a revisar o solamente vamos a evidenciar, es decir, respaldar nuestra revisión con 3 comprobantes de pago de consultores de línea.
¿Qué es lo que muy común que nosotros vamos a ver en un consultor de línea? Que pague trimestralmente sus AFPs, que tenga su NIT habilitado, que trimestralmente pague su RSB, que presente sus informes mensuales, que se tenga sus informes de conformidad también mensuales, que se haga su solicitud de pago y se elabore el comprobante y el comprobante tenga sus respectivas firmas. Entonces vamos a tener como 7 puntos que revisar de ¿cuántos consultores? 40. No, eso posiblemente lo acabemos en 1 hora o en 2 horas. Pero el decir que esto va a ser suficiente a través de nuestra evidencia va a ser en que fotocopiemos todo un proceso completo quizá y ahora que fotocopiemos solamente los documentos necesarios. Entonces con eso nosotros lo vamos a considerar suficiente y en base a eso vamos a poder opinar del resto de los 38 o 37 que hemos revisado, pero que no estamos fotocopiando en todos los casos. Posiblemente cuando no conocemos en decir que debemos cumplir con el término de suficiente, vamos a fotocopiar de las 40 personas. Y eso nos va a hacer mayor cantidad. Hace un momento mencionábamos que nuestra evidencia debe tener un cierto costo-beneficio. Entonces nosotros estaríamos gastando mayor costo y disminuyendo nuestro beneficio. Nos estaríamos yendo por lo contrario. Entonces ese es un aspecto que también nosotros deberíamos tomar en cuenta muy comúnmente cuando nosotros elaboremos en nuestro respectivo o nuestra respectiva revisión, ¿no? Otro aspecto que nosotros consideramos dentro de la evidencia es también ver la cantidad y el contenido de los papeles de trabajo. Esto va a variar en relación a estos aspectos. El tamaño y la magnitud de la empresa. Aquí sería muy ilógico, ¿no? Si la empresa es totalmente pequeña y nosotros armamos como unos 30 legajos, va a ser mucha cantidad de papeles para una empresa pequeña. Y para una empresa que sea grande, que tenga sucursales por todo lado, que elaboremos unos 5 o unos 10 legajos. Va a ser muy poco. ¿Cómo sabemos cuál va a ser nuestra cantidad exacta? Esto va a ir acorde a la magnitud de la empresa. Si la empresa es pequeña, mínimo deberíamos tener, a criterio y a juicio mío, unos 7, 8 legajos. Si la empresa ya es mediana, máximo deberíamos tener hasta unos 12 o 13 legajos. Y si la empresa es grande, hasta unos 23 o 24 legajos. En pocos de los casos es así. En muchos de los casos se hace todo lo contrario. Empresa grande, tratamos de agrandar más los papeles. Presentamos 40 legajos. ¿Quién tiene que revisar esos 40 legajos? El supervisor de auditoría, el gerente de auditoría. E imagínense cómo va a ser esa revisión. Tener que hacer una revisión muy exhaustiva y va a tomar mucho tiempo. Depende de la naturaleza de la auditoría. ¿Cuál va a ser nuestro tipo de auditoría? Comúnmente, en lo que son nuestras auditorías externas, que comúnmente se realizan, nuestra naturaleza se va a centrar en ver una perspectiva general de lo que se realiza en la empresa. En cambio, en auditoría interna ya se centra en ciertas unidades, en ciertas direcciones, que en este caso ya no va a ser posiblemente mucha revisión exhaustiva. En cambio, en la externa sí, porque se tiene que ver todo lo que se ha realizado en una gestión. ¿Cuál va a ser la naturaleza del dictamen u opinión? Si nosotros, por ejemplo, nos revisamos toda la documentación necesaria, determinamos nuestro informe de opinión con salvedades. Puede que esté bien como puede que no, pero eso ya dependerá mucho de cómo se esté considerando la evaluación de la evidencia. Ver nuestros grados de confiabilidad, nuestra naturaleza y complejidad del giro, la necesidad de dirección, nuestra metodología y tecnología, la experiencia y habilidad del auditor van a ser aspectos en los cuales
podríamos profundizar, pero nos tomaría quizá mucho tiempo en analizar cada uno de estos casos. También nos establece una cierta clasificación de la evidencia. Nuestra norma de auditoría gubernamental 254, al referirse que la evidencia debe ser testimonial, informático, analítico, documental y también físico. Testimoniales, las cuales van a ser obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas, confirmaciones, debiendo constar las mismas en un documento escrito. Nosotros, ¿cómo vamos a obtener este tipo de evidencia testimonial? Si nosotros, por ejemplo, estamos viendo caja, vemos una diferencia en caja. Caja también comprende caja chica, de un cierto modo. Entonces, nosotros vamos a ver el recuento que se ha hecho del arqueo. Vamos a ver ciertas diferencias. ¿Cómo nos vamos a basar en esta testimonial? Nos vamos a acercar al contador y le vamos a decir qué es lo que ha pasado y por qué tenemos esa diferencia. Todo lo que nos explique, nosotros lo vamos anotando. Ese es el testimonial. Tomamos el testimonio, como comúnmente se denomina al auditor, como policía de la entidad. Entonces, ven anotando todo lo que ha pasado. Todo eso que está anotado debe ser firmado por la persona que le ha ayudado a elaborar al auditor. En este caso puede que sea el mismo cajero o el contador y debe tener la firma del contador o de la persona que está a cargo de caja para que nuestra evidencia tenga el respectivo sustento. Lo mismo sucede con las entrevistas, con las declaraciones y con las encuestas. Un aspecto muy común que veo en algunos colegas es que ellos hacen sus entrevistas, las terminan de llenar, ellos mismos los firman y la presentan. Pero ¿qué es lo que va a suceder en su momento? Cuando el jefe lo revise, le va a devolver porque ese documento no tiene la firma de quien le ha ayudado a llenar esa entrevista. Entonces, como ven, en este caso de testimonial debe tener ese sustento, debe ser escrito. Si no es escrito por el auditor, por la persona que está a cargo y debe tener la respectiva firma, pero no solamente la firma. Cuando se inicie por alguna situación, algún tipo de proceso, ¿cómo vamos a saber a quién le pertenecía la firma? Por ahí puede suceder que la persona que haya firmado levante las manos y diga, no es mi firma. Ahí no dice mi nombre. Han falsificado. Puede haber esa susceptibilidad, ¿no? En cambio, va a ser muy diferente cuando la persona firme, ponga su nombre y ponga su cargo. Ahí nos va a facilitar de mucho para que posteriormente nosotros podamos iniciar o quizá algún respectivo proceso. Quizá nos estamos saliendo un poco del contexto, ¿no? Otro tipo de evidencia que tenemos son las documentales. Documentales que van a ser proporcionados por los registros de contabilidad, los contratos, las facturas, los informes y otros documentos. Estos documentos ya van a ser obtenidos de los comprobantes, pueden ser obtenidos de diferentes formas, quizá por reportes del sistema, fotocopias de información que se tiene en la entidad. Cualquiera de estos documentos nosotros los vamos a considerar totalmente importantes y esto para nosotros va a ser una evidencia documental. Nuestras físicas, las más interesantes, ¿no? Estas son emergentes de la inspección y observación directa de las actividades, bienes o sucesos, cuyo resultado debe constar en un documento escrito. Entonces, comúnmente, cuando nosotros efectuamos un inventario, por decir, debemos tener el respectivo respaldo. Si nosotros estamos viendo ciertos ítems, podemos sacar evidencia fotográfica mediante la cual vamos a poder respaldar nuestra evidencia física. Y dentro de esto, así sin ir más allá,
quizá hay un aspecto muy importante que yo les puedo comentar dentro del tiempo que yo he estado en firma. Cuando uno está en firma, siempre es sujeto a efectuar algún tipo de inventario. Ya en una ocasión me pasó eso. Me mandaron a hacer un inventario a Industrias Bagó. En Industrias Bagó, que es una farmacia, tenía que ver físicamente todo lo que está almacenado, ¿no? Un inventario exhaustivo. Debería ser en un 100%. ¿Qué es lo que sucede? Vas a la empresa y como vas solo, los de la empresa te dicen, por decir, son 50 cajas que están dentro de esa caja grande y ahí están puros sueros. O no, o bien le creemos a la persona que nos está diciendo cuánta es la cantidad, o surge esa susceptibilidad de decir, baja esa caja, la revisamos y contamos están a 50. Por alguna ocasión pueden estar menos. Entonces ahí nosotros tenemos mayor observación. Seguimos revisando, vemos las pastillitas, las pequeñas, amoxicilina por decir. Entonces nos dicen, en esa tira tiene 10 amoxicilinas, la caja completa tiene 100, todas las cajas son cerradas, en total estamos hablando de una caja que más o menos va a tener unas 100,000 pastillas. Podemos ser susceptibles nosotros. Yo fui susceptible en esa ocasión. Le dije, abramos esa caja. Abrimos la caja y faltaba toda una cajita completa, cuando me decía que toda la caja estaba llena. Entonces, otra diferencia. Seguía teniendo puntos el auditor en la empresa, en su inventario le estaba yendo mal. ¿Qué es lo que sucedió al momento de salir al habitual almuerzo, no? Los de la empresa me dicen, licenciado, le vamos a invitar a una parrillada, me invitan a la parrillada y asumen de que con invitarme yo voy a poder borrar todas las observaciones. Pero yo les digo, momento, no, yo acepto el almuerzo, pero no borro nada. Si están de acuerdo, bien. Si no, ya ustedes verán. Entonces ahí ya se tomó un criterio razonable, ¿no? De no estar impedidos de emitir algún tipo de opinión o incluso de obtener esa independencia que el auditor la debe tener. Entonces, en este aspecto físico, por lo menos, pueden suceder muchos casos, pero muchas dependerá de la forma, del criterio que tenga cada auditor. Nuestras evidencias analíticas, pasando a la siguiente, son desarrolladas a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, estudios de índices, tendencias, investigación de variaciones y operaciones no habituales. Entonces, en este caso se nos va a hacer posiblemente muy diferente. Cuando nosotros efectuamos una comparación, un cálculo, que esto nosotros podríamos hacerlo en depreciaciones o en otro tipo de casos en los cuales podamos hacer este tipo de análisis, tanto en cálculos, en recálculos, y elaborar nuestras respectivas planillas. Nuestras evidencias informáticas, estas ya contenidas en soportes electrónicos e informáticos, así como elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizadas en los procedimientos de la entidad. Posiblemente hasta la gestión 2019, los auditores trabajábamos con toda la evidencia física, trabajábamos con documentos, con papeles que nos ayudaban a respaldar nuestra auditoría. A partir de la gestión 2020, una gestión en la cual hemos entrado a un cambio, ¿no? Por la pandemia, se ha innovado en muchas entidades como la aduana, como lo venimos realizando en la Procuraduría, a través de la auditoría cero papel. Entonces nuestras evidencias ya no son del todo físicas. Nuestras evidencias ya son escaneadas, nosotros las presentamos en formato digital y las remitimos a nuestro ente de control, en este caso a la Contraloría. Ahora, puede suceder la pregunta o esa interrogante que se tiene. La Contraloría nos va a aceptar en formato digital, en CD, en DVD licenciado. Sí,
Nuestra misma normativa nos señala que la evidencia puede ser en un medio informático. Entonces, nuestra evidencia sí va a estar debidamente sustentada y si la presentamos con el respectivo respaldo, esta va a contar como un trabajo realizado de una manera acorde. Otros aspectos que nosotros debemos considerar dentro de lo que va a ser nuestra evidencia. Comúnmente nuestra evidencia, nosotros la trabajamos y las denominamos nuestros papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo deben estar debidamente codificados, o nuestro término común que utilizamos, deben estar debidamente referenciados, sea en la parte superior, en la parte inferior, lado derecho o lado izquierdo, debe tener esa respectiva codificación. Toda evidencia que nosotros tengamos debe estar referenciada. Nuestras marcas. Los papeles de trabajo para decir que sí están trabajados, porque no solamente es obtener evidencia y armarlo en legajos. Deben tener, aparte de las referencias, sus respectivas marcas. Si tenemos sumas iguales, documentos verificados, y nosotros vamos a ir utilizando diferentes marcas. Nuestra responsabilidad del auditor. Esta responsabilidad del auditor va a ir de la propiedad de los papeles de trabajo, la conservación y protección de los papeles y la confidencialidad y acceso a los mismos. Es decir, que en ninguno de los casos una persona ajena a la unidad o a la firma pueda tener acceso a los papeles de trabajo. Eso está dentro de la responsabilidad del auditor. Si nos referimos ahora al archivo de los documentos del auditor, vamos a ver que estos deben estar debidamente asociados en legajos. Legajo de planificación, nuestro legajo corriente, nuestro legajo permanente. Y en el caso que sea necesario, se deben aperturar el legajo resumen, un legajo de impuestos, un legajo de confirmación o circularización y un legajo administrativo. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué documentación debe ir en cada legajo? Todo lo que trabajamos durante la etapa de planificación irá en el legajo de planificación. Todo lo que va a ser nuestro trabajo de campo, es decir, desde el programa de auditoría, vamos obteniendo evidencia. Vamos revisando esos procesos de contratación, esa revisión de consultorías. Vamos revisando todo lo que se realiza en la empresa. Todo eso conforma nuestro legajo corriente. Nuestro legajo permanente. Nuestro legajo permanente va a tener información que va a estar relacionado a una gestión. Entonces van a ir todos los contratos que se han elaborado en la gestión. Vamos a tener un resumen de toda la información que tiene la empresa. Básicamente nuestro legajo permanente se va a centrar en eso. Entonces, como parte del legajo permanente vamos a tener la rotación del personal, la rotación de ejecutivos, y los contratos menores un año y algunos otros documentos más que van a conformar este respectivo legajo. Y ya si nos referimos a nuestro legajo resumen va a contener toda la información de nuestra etapa de la comunicación de resultados. Entonces acá va a estar la validación, el acta de validación, nuestra correspondencia recibida, nuestra correspondencia enviada, nuestro informe de control interno, nuestro informe de auditoría y toda esa documentación va a estar resumida en el legajo resumen. De un cierto modo, eh, y eso debe ser muy preciso y muy puntual para todos, ya que muy comúnmente en los casos en los que he estado como tribunal de exámenes de grado, muchos de los postulantes a ser licenciados se les pregunta qué legajo está relacionado con cada etapa de auditoría y esos ratos se quedan pensando cómo será, cuál será. Y nuestra pregunta o nuestra respuesta estaba ahí. El legajo de planificación resume toda la información o toda la evidencia que se ha recolectado durante la etapa de planificación.
legajo corriente, en el que ponemos toda la documentación que se ha hecho durante la ejecución de la auditoría. Y nuestro legajo resumen, en el cual se va a centrar toda la documentación relacionada con la comunicación de resultados. Entonces, de un modo resumido, ya hemos hecho mención a cada uno de estos: el legajo permanente, nuestro legajo de planificación, nuestro legajo corriente y nuestro legajo resumen. Ahora, si nos vamos a nuestros hallazgos de auditoría. Los hallazgos de auditoría van a estar debidamente relacionados con la evidencia, principalmente por, como les iba mencionando, en las comparaciones que nosotros podamos realizar en algunas situaciones que se puedan ir presentando. Ahora, si nosotros nos basamos en los hallazgos de auditoría, como les mencionaba, va a ir resultando de toda la evidencia que hemos recolectado. Estos hallazgos de auditoría van a ser muy comunes, ya que habitualmente nosotros los conocemos como las deficiencias de control interno. Estas deficiencias que van a estar centradas a través de la evidencia, en la cual nosotros vamos a ver si estos están relacionados con las afirmaciones de gerencia, viendo con los saldos en los estados financieros posiblemente, de que estos puedan ser considerados individualmente, en conjunto, quizá de manera separada, en ver si nuestros estados financieros se encuentran distorsionados en forma significativa. Entonces, cuando nosotros establecemos diferencias al momento de que vamos revisando la evidencia, vemos que existe en algunos casos diferencia cero, no hay hallazgo. Sí vemos en algunos casos que se presentan diferencias significativas. En todo caso, nos referimos a que nuestros hallazgos no los podemos determinar si es una diferencia de 20 bolivianos, 50 bolivianos. Ya lo relevante lo consideramos a partir de 1000, de 2000 en adelante. Entonces, nuestros hallazgos se van a centrar en ese tipo de situaciones. Un aspecto muy peculiar, muy importante que podemos hacer mención en lo que es el hallazgo son sus respectivos atributos o los elementos del hallazgo. Entonces, ahora vamos a hablar de estos atributos. Condición. En la condición establecemos lo que es decir, que acá nosotros vamos a ver nuestra observación o nuestra deficiencia identificada al establecer lo que estamos encontrando. Entonces, en la condición nosotros vamos a poner como tal cual estamos encontrando. Si entonces diferencia, nosotros pondremos de acuerdo a la revisión efectuada, a la cuenta bancos, por decir, se determinó una diferencia de bolivianos 1.270.000. Y vamos poniendo todo lo que se ha realizado o todo lo que se ha encontrado en bancos. Por eso nosotros lo denominamos lo que es, lo que estamos encontrando. ¿Cuál va a ser nuestro criterio? En el criterio vamos a poner lo que debe ser. Entonces aquí vamos a establecer cómo debía ser según las normas legales, administrativas, de control interno, las contables o por criterio profesional, con la cual vamos a medir nuestra condición. Y hacemos mención de que cuando no existe criterio por escrito, el auditor puede emplear el sentido común y experiencia siempre que estos sean lógicos y sean convincentes. Entonces, si nosotros, en la condición, por ejemplo, estamos encontrando ciertas diferencias en lo que es procesos de contratación, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Nuestro decreto supremo 181. Nuestras normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Nuestro reglamento específico del mismo sistema. Ahora, si nosotros estamos revisando, por ejemplo, files de personal,
En la condición ponemos lo que estamos encontrando. Falta de curso de idioma nativo, falta de título profesional, falta de ciertos formularios que debe tener. ¿Cuál va a ser nuestro criterio? Uno, Constitución Política del Estado. Puede ser, porque la Constitución nos establece que todo servidor público debe contar con ciertos requisitos. Dos, podemos considerar nuestro reglamento específico del sistema de administración de personal. Un reglamento que nos va a establecer 5 aspectos, ¿no? La rotación, la evaluación del desempeño, la dotación, capacitación y el último elemento que en este momento no lo recuerdo, pero principalmente si nosotros nos basamos en los files de personal, eso nosotros debemos asociarlo con su respectivo criterio. Un criterio que va a estar relacionado con el proceso que estamos haciendo. ¿Cuál va a ser la causa? Comúnmente la causa se establece del por qué ocurrió. Entonces acá vamos a ver por qué se originó la observación o la deficiencia identificada. ¿Cuál ha sido el motivo por el que no se ha cumplido ese criterio o esa norma? Esta identificación va a requerir de la habilidad y del juicio profesional del auditor para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. La identificación de la causa va a ser importante para sugerir la acción correctiva para poderlo eliminar. Entonces, si nosotros tenemos una condición, por ejemplo, en lo que es esta revisión de files de personal, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Nuestra normativa que establecemos, nuestro reglamento específico del sistema. ¿Cuál va a ser nuestra causa? Posiblemente nuestra causa sea por desconocimiento de la normativa, el más habitual. Otras causas nosotros podemos establecer por falta de criterio, por falta de cumplir los reglamentos. Entonces podemos tener una infinidad de causas, pero estos deben estar siempre relacionados con esa habilidad y con ese respectivo juicio profesional. Si nosotros nos referimos al efecto, en el efecto nosotros vamos a ver nuestra condición versus el criterio. Nuestro efecto cualitativo o cuantitativo que haya sido causado debe establecerse en función a esta relación condición versus criterio. Si, por ejemplo, nosotros hemos encontrado esa diferencia en la cuenta de bancos, nuestro criterio nos señala uno de nuestros PCGAs, por ejemplo, la exposición, que los saldos deben ser reflejados debidamente en el estado financiero. ¿Cuál va a ser el efecto? El efecto puede ser una sobrevaluación o una subvaluación de la cuenta bancos. Entonces el efecto va a ir relacionado en función a la condición versus el criterio. Y lo mismo en función a lo que nosotros podamos ir estableciendo en cada uno de los casos que se pueda llegar a delimitar, ¿no? Entonces se nos va a hacer ese aspecto muy importante, muy preciso para que nosotros podamos llegar a determinarlo. Y eso es muy importante y muy relevante en su respectivo momento, principalmente porque este efecto puede ser reflejado o no en los estados financieros. Puede tener un efecto muy diferente, posiblemente que no afecta a los estados financieros, pero sí afecte al movimiento que refleja la entidad. Un aspecto que también parte dentro de los atributos es nuestra recomendación. Nuestra recomendación van a ser las acciones para implementar los procedimientos administrativos o controles para eliminar o minimizar la causa o la observación, a fin de que no se repita el efecto, en la cual nosotros vamos a ver un análisis del costo-beneficio y la factibilidad de poderlo implementar. Esto para que podamos mejorar la información financiera, operaciones y actividades de la entidad. Muy comúnmente cuando nos encontramos en esa etapa de formación, ¿no? Surge posiblemente ese error de que cuando nosotros efectuamos una recomendación, lo hacemos directamente a la persona que ha cometido el error.
Si retomamos nuestro ejemplo, o en nuestro ejemplo de bancos, nuestra recomendación tendría que ir al contador. Decirle que efectúe una revisión minuciosa, a efectos de que no se puedan presentar mayores diferencias. Eso que se nos viene como un criterio, ¿no? Pero estas recomendaciones, es muy importante señalarlo, las recomendaciones siempre van a una máxima autoridad ejecutiva o a un gerente general en el caso de las empresas privadas. Entonces, nuestra recomendación irá en un sentido de señalar, se recomienda a la máxima autoridad ejecutiva o se recomienda al gerente general instruir a través de, ¿por qué a través de? Si nos referimos a una unidad financiera, por ejemplo, que ha cometido esa diferencia, que se haya presentado en bancos, esa unidad financiera puede depender de alguna dirección. Entonces, puede ser de una dirección administrativa financiera, puede ser de una, no sé, una dirección general de asuntos financieros, asuntos administrativos. Entonces, nuestra recomendación va a ir en ese sentido. Se recomienda al gerente general, por decir, instruir a través del director financiero a la unidad financiera a efectuar los mejores o los mayores controles, objeto de que no se presenten a futuro ciertas observaciones en lo que corresponde a bancos, a fin de evitar ciertos o futuros observaciones por parte de auditoría interna. Entonces, nuestra recomendación siempre debe ir en ese sentido ascendente o descendente, mejor dicho, en este caso. Entonces, vamos instruyendo arriba para que instruya a través de otra persona a la persona a la cual queremos recomendar. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una recomendación a un jefe de sucursal, por ejemplo, en una empresa privada, entonces nos vamos a dirigir del mismo modo al gerente general para que a través de su director de comercialización pueda instruir al jefe de ventas de la sucursal a efecto de tomar a criterio las posibles consecuencias que puedan surgir a través de las diferencias que se puedan presentar. Entonces, nuestra recomendación siempre debe ir en ese sentido. Los comentarios de la gerencia. Esta parte de los comentarios ya no es parte de los atributos. Entonces, nuestros atributos del hallazgo simplemente se va a centrar en condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Nosotros como auditores llegamos a cumplir hasta la recomendación. Elaboramos nuestro hallazgo. Obviamente esto lo vamos a hacer en una planilla de deficiencias. Y acá surge el término de validar las observaciones. ¿Cómo vamos a validar esas observaciones? Vamos a citar a las áreas auditadas. Por decir, hemos revisado los procesos de contratación, hemos revisado falso personal, entonces tienen que estar presentes la unidad de bienes y servicios, unidad de recursos humanos, y nosotros les vamos explicando todo lo que se ha encontrado. Entonces, si por ejemplo, en los falsos personal señalamos que no se tenía cierta documentación, la contraparte, por decir en este caso, la unidad de recursos humanos nos dirá, momento, señor auditor, usted está observando esto de manera incorrecta. Yo tengo todos los respaldos en los cuales sí está todos los documentos que usted me observó. Entonces van a poner su respectivo comentario. Se levanta la observación de auditoría porque se encontró todos los documentos de sustento que respaldan la observación realizada por el auditor. Entonces ahí es como que están presentando sus descargos y el trabajo que hemos realizado ya no tiene mayor relevancia para el informe. Simplemente se queda en papeles de trabajo. Sí, en los casos en los cuales el comentario de la gerencia o del área auditada sea, sí se acepta la observación, vamos a tomar en cuenta la recomendación. Entonces, en esos casos,
si nosotros ya los consideramos para formar nuestro respectivo informe de control interno. Entonces podemos tener dos tipos de situaciones muy diferentes, en las que sí se aceptan y en las que no se aceptan. Esos comentarios nosotros los hacemos poner de manera manuscrita en un acta, los mismos que deben ser firmados por las personas que estaban en reunión, para que tengamos esa constancia, esa evidencia de que en algún momento nosotros hemos validado esas observaciones o control interno. Gráficamente, nosotros podemos reflejar las deficiencias de control interno para el informe a través de los hallazgos relevantes de control interno para nuestro informe de control interno. Podemos tener deficiencias de control interno identificados en una auditoría espacial, o podemos tener deficiencias de control interno existentes en las operaciones examinadas. Entonces pueden presentarse tres tipos de situaciones diferentes. Pero en cada uno de estos casos, nosotros elaboramos nuestra respectiva planilla de deficiencias. Una planilla de deficiencias en la cual debemos llenar desde la condición hasta la recomendación y seguir esa secuencia. Condición, criterio, causa, efecto, recomendación. Lo realizamos de esa forma y van a ver que nos va a ir muy bien al momento de que nosotros estemos validando nuestras observaciones. Fíjense bien ahora lo que les acabo de mencionar. Pueden existir hallazgos de auditoría con indicios de responsabilidad. En este caso, responsabilidad administrativa. Entonces, acá, ¿qué es lo que establecemos? Nosotros, esto sería más o menos la planilla de deficiencia, ¿no? Tenemos la referencia al papel de trabajo. Tenemos los hallazgos de auditoría con indicios de responsabilidad. Nos vamos a poner la condición, criterio, causa, acción o omisión, el efecto, el tipo de responsabilidad y la conclusión. ¿Cuál va a ser la disposición y la referencia al informe? Entonces, en este caso estamos estableciendo por título: incumplimiento al reglamento para el uso de vehículos y aprovisionamiento de combustible y falta de implantación de los sistemas de administración y control administrativo. Entonces recordamos qué es lo que decía la condición. En la condición ponemos lo que es, lo que estamos encontrando. Entonces señalamos: el gobierno autónomo municipal Valles efectuó la adquisición de combustible en cantidades significativas. Asimismo, hemos evidenciado que no existe coincidencia entre la cantidad de combustible adquirido y las cantidades ingresadas al almacén de la municipalidad. Las adquisiciones de combustible son ejecutadas a base del reglamento para el uso de vehículos y aprovisionamiento de combustible, aprobado mediante resolución municipal. Se pone la resolución, se acopia el artículo. Entonces acá estamos viendo entre condición y criterio lo que es y lo que debe ser. ¿Cuál sería en este caso nuestro efecto? Por ende, si nos estamos refiriendo a comprobantes, estamos estableciendo los importes, estamos anotando los números de factura, puede existir una sobrevaluación o una subvaluación en lo que se refleje los saldos en nuestros estados financieros. Entonces ese puede ser un aspecto muy importante. Ahora, a partir de esto, nosotros tenemos nuestra condición, nuestro criterio. Nuestra causa, podemos utilizar la más común: por desconocimiento de la normativa. Nuestro efecto: subvaluación o sobrevaluación en los estados financieros. Nuestra recomendación, en este caso, ¿a quién tendrá que ir? Fíjense bien, nos dice el gobierno autónomo municipal Valles. Entonces eso se nos viene a la mente. ¿Quién es la máxima autoridad ejecutiva dentro de un gobierno autónomo municipal? Es el alcalde. Entonces nuestra recomendación debe ser: se recomienda al, ¿cuál es el término completo? Honorable alcalde municipal de Valles, instruir
a la dirección administrativa a efecto de que ésta, a su vez, pueda instruir a la unidad de bienes a efectuar mayores controles en la emisión de vales y el respectivo uso del combustible por parte de los conductores de los vehículos asignados. Podría ser de esa forma, pero fíjense la secuencia que estamos utilizando. Estamos recomendando al honorable alcalde municipal instruir a su director administrativo para que éste a su vez pueda instruir al jefe de unidad tomar las acciones respectivas ante la observación que estamos encontrando. Y del mismo modo, nosotros podemos ver este otro caso, un caso en el cual ahora encontramos como deficiencia, en este caso ya no con responsabilidad, el otro sí era con responsabilidad porque determinábamos la cuantía y nos llevaba a una responsabilidad civil, solidaria, de paso, solidaria. Entonces, ahí es un aspecto posiblemente muy diferente, muy ampuloso, que no lo vamos a poder abarcar porque tendríamos que tocar muchos temas, mucha normativa, pero sí nos vamos a centrar en este caso. Un caso en el cual estamos viendo que el documento de respaldo comprobantes de contabilidad no tienen el sello del pagado. Entonces acá ya lo tenemos más identificado. ¿Cuál es nuestra condición? En la revisión de los comprobantes de contabilidad y la documentación que los respalda, se ha verificado que los pagos por diferentes conceptos realizados por el gobierno autónomo municipal no llevan el correspondiente sello de pagado. Como ejemplo, tenemos los siguientes casos. Y vamos haciendo mención. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuál es el comprobante? ¿Cuál es el detalle? Y nuestro respectivo importe. ¿Cuál va a ser nuestro criterio? Al respecto al manual de contabilidad de la entidad, en su artículo 33, menciona que toda documentación respaldatoria de los pagos en los comprobantes de contabilidad deben llevar el sello de pagado. Eso nos dice la normativa interna. ¿Cuál es la causa? Esta situación se origina por falta de una supervisión eficaz de la Dirección de Finanzas sobre las operaciones de pagos realizadas por la municipalidad. Entonces es una causa no muy común a la que mencionábamos, ¿no? Pero sí es esto debido a una falta de supervisión. ¿Cuál va a ser su efecto? Esta situación puede originar que se realicen pagos duplicados con la misma documentación en desmedro de la economía de la entidad. ¿Cuál va a ser nuestra recomendación? Se recomienda, fíjense bien, al alcalde municipal instruir a la Dirección de Finanzas efectuar una supervisión eficaz sobre el proceso de pago y del sellado de los documentos de respaldo cancelados con la leyenda de pagado. Entonces estamos siguiendo esta secuencia. Recomendamos al alcalde instruir a su director de finanzas. ¿Cuáles son los comentarios de la entidad? La máxima autoridad ejecutiva de la entidad aceptó la observación y se comprometió a implantar la recomendación. Entonces, el trabajo que hemos realizado ha sido aceptado y se va a implantar la recomendación que estamos haciendo. Es decir, que la Dirección de Finanzas va a efectuar una supervisión sobre el proceso de pago y sellado de los documentos en todos los casos en los que se deba efectuar el pago. Ahora, esta es nuestra planilla de deficiencia. ¿Cómo lo asociamos con nuestros papeles? Acá utilizamos nuestra referenciación y correferenciación. En este caso, estamos correferenciando estos comprobantes del LCG 9 al LCG 14. Entonces, si vemos esos documentos, vamos a ver el respaldo de estos comprobantes. ¿Cuál es la disposición? Esta disposición, ¿quién lo realiza? Esto lo va a realizar el supervisor o el jefe de unidad. En las firmas de auditoría lo realizará el supervisor o el gerente. Entonces, en la disposición se señala incluir en el informe. ¿Cuál va a ser la referencia del informe? Punto 1 del informe. Entonces, en el primer punto del informe vamos a hacer mención a esta deficiencia.
Entonces, como habrán podido ver, es muy importante que a través de la evidencia nosotros podamos determinar los respectivos hallazgos. Esos hallazgos que se nos van a ser muy importantes siempre y cuando nosotros podamos recopilar la mayor evidencia necesaria. Y con esto estaríamos concluyendo nuestro curso de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda, quizá alguna pregunta que tengan, estimados participantes? Bien, no sé si por ahí está nuestro anfitrión para que podamos... a ver, pregunta, Dilcia Julio, adelante. A ver, tenemos una pregunta por el chat. Rolando Ponce nos dice, y dentro de la evidencia obtenida del ejemplo, ¿no tendría que determinarse indicios de corrupción por tratarse de una entidad del Estado? Correcto. En este caso, si retornamos a este caso del incumplimiento, sí estamos determinando con indicios de responsabilidad. En este caso, indicios de responsabilidad administrativa que posiblemente nos puedan llevar a una responsabilidad civil. Entonces, en este caso, sí estamos determinando indicios de responsabilidad administrativa y civil. Posiblemente podamos determinar lo penal siempre y cuando se acoja, ¿no?, a la normativa o a lo que nos establece nuestro Código Penal. Entonces, en este caso sí podríamos determinar ese tipo de hallazgos. Y nuestras evidencias se van a centrar en toda la documentación que nosotros lleguemos a recopilar, estimado Rolando. Y no sé si hay alguna otra consulta más. A ver, ¿se tendría que efectuar una auditoría forense o ya no es necesario? Bueno, esto ya dependerá. Principalmente la auditoría forense, que no es muy recurrente en Bolivia, y posiblemente no se la realice. Sí, en este caso profundizaríamos en una responsabilidad civil y penal, pero para eso tenemos que contar con la determinación de un abogado para que pueda determinar si es que corresponde o no en su respectivo momento. A ver, Fausto. Fausto nos dice, ¿desde qué importe podemos considerar un hallazgo que es materiable o inmateriable? Bueno, nuestra materialidad va a depender mucho. Habitualmente nosotros consideramos un hallazgo en lo que es la significancia del importe. Nosotros no podemos considerar hallazgos por 100 bolivianos, 50 bolivianos, 200 o quizá 1000. Eso va a depender mucho de la cantidad de pagos. Si, por ejemplo, nosotros estamos revisando lo que es la partida alquileres, en los alquileres comúnmente los alquileres de ambiente van a partir de los 10.000 en adelante. Entonces sí los vamos a considerar de un cierto modo material porque ya nos referimos a un importe de 10.000. Y 10.000 es quizás un canon mensual que se va pagando. Entonces en ese caso sí lo consideramos material. Ya sería inmaterial si lo consideramos por importes menores que no sean muy relevantes o muy significativos. Esa sería la aclaración, Fausto. Y bien, creo que no tenemos mayores preguntas al respecto.
Muy bien, creo que en esta ocasión me toca cerrar la jornada. Entonces, Sí, licenciado, tal vez alguna ah, consulta de los participantes. ¿Pueden alzar la manito? Últimas consultas, estimados participantes. Bueno, creo que no, único no agradecerle, licenciado, por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Hemos concluido con el último curso del día de hoy. Muchas gracias, licenciado, por siempre ser partícipe y apoyar con este tipo de cursos. También a la Universidad Pública del Alto, a la Universidad Gabriel Zene Moreno y Lidebol, que siempre están ahí presentes para poder realizar, no sin agradecer a los participantes, ya que ellos son los que nos, nos incentivan a poder llevar ese tipo de cursos. Muchas gracias, licenciado, que tenga una muy buena noche a todos los participantes de igual forma. y bien, bueno, agradecerles por la invitación y, bueno, siempre predispuestos para seguir compartiendo conocimiento. Tengan muy buenas noches y será hasta una próxima oportunidad.